En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con veneración en mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en pleno y filial afectos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Aunque estoy subiendo este vídeo un poco más tarde de lo habitual, lo importante es subirlo también para ayudaros en este domingo, donde es tan rica la palabra de Dios que nos habla de Jesucristo como el buen pastor bajo esta imagen. De hecho, ya se conoce este domingo como el domingo del buen pastor. También la Iglesia pide en este día de manera especial por el fomento de las vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa y también las vocaciones nativas. Nosotros en la diócesis de Toledo este domingo siempre está caracterizado porque en la víspera, el sábado, se celebran los ministerios de electorado y acolitado en el seminario, y el domingo por la mañana en la catedral tendrá lugar, dentro de muy poquito tiempo, el rito de admisión a las sagradas órdenes de varios seminaristas, así que rezamos especialmente hoy por ellos. Y vamos a adentrarnos ya en lo que es la palabra de Dios, el Evangelio de este domingo, que es el comienzo del capítulo 10 de San Juan, el Evangelio del Buen Pastor. Sobre todo después del capítulo 9, que es la curación del ciego de nacimiento, el Señor se propone como buen pastor, como aquel que es capaz de reconducir las ovejas y de llevarlas hacia el redil. Escuchamos. Del Evangelio según San Juan. En verdad os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas atienden a su voz. Luego la llama una por una y la saca afuera. Cuando ha sacado a todas va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. En cambio, no seguirán a un extraño, huirán de él, pues las ovejas no reconocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Cuantos han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí estará a salvo, entrará y saldrá, y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Justo después de estos 10 versículos que hemos proclamado, vendrá la definición de Jesucristo en el versículo 11. Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Hay dos imágenes que están de fondo en este Evangelio. Por un lado, Jesucristo como el pastor de las ovejas y por otro lado, Jesucristo como la puerta de entrada para las ovejas. El domingo que viene escucharemos el Evangelio en el cual Jesucristo se define como el camino, la verdad y la vida, que va relacionado con esta segunda imagen. No la de Jesucristo pastor, sino también la de Jesucristo como puerta de entrada en el redil, que es la iglesia, en el redil que será definitivamente el cielo. Pero bueno, vamos poco a poco. Lo primero es decir que Jesucristo se deja entender por los hombres. Tanto es así que utiliza imágenes que ellos pudieran comprender. ¿Qué imagen utiliza Jesús? La imagen del pastor y las ovejas. Porque el pueblo de Israel, sabéis que durante mucho tiempo fue un pueblo nómada, que iba de allá para acá, hasta que se asentó definitivamente la tierra prometida. Entonces el pueblo nómada llevaba las ovejas allí donde él fuera, y las ovejas, el ganado, y tenía que haber un pastor que fuera el que guiara continuamente a esas ovejas. Esa es la imagen que se aplica por primera vez a Moisés con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y tiene que conducir al pueblo por el desierto. Moisés como el pastor, como el amigo fuerte de Dios que es capaz de regir, de gobernar a todo aquel pueblo.
Después veremos cómo en el profeta Miqueas, pero también en Isaías sobre todo, se habla de la relación de Dios con su pueblo en términos de pastoreo. No es que solamente Moisés sea como el pastor en cuanto a que es cabeza de una comunidad, sino que el mismo Dios es quien gobierna, el mismo Dios es quien pastorea a su pueblo. Por tanto, no era una imagen extraña para el pueblo de Israel, tampoco lo es hoy en día para nosotros. Es verdad que cada vez, por desgracia, hay menos pastores quizás, pero todos entendemos lo que es una oveja, todos entendemos lo que es un pastor, desde los niños hasta los más mayores. Ahora bien, ¿qué es lo que Jesucristo nos quiere decir cuando habla de un buen pastor y habla de un ladrón que incluso se pone la piel de las ovejas para poder acercarse y adentrarse dentro del rebaño, introducirse incluso dentro del redil? Se nos dice que el ladrón lo que hace es saltar por un lado, entra por otro lado. ¿Qué se nos está queriendo transmitir? En definitiva, que las ovejas del rebaño son continuamente tentadas y necesitan discernimiento para saber quién es el buen pastor y quién es el mal pastor. Las ovejas de aquel momento, los fariseos, los judíos de aquel tiempo, sabían identificar las palabras de Jesús referidas quizás a los malos pastores, a los que habían sido supuestamente enviados por Dios para liberar a Israel, atentos, liberar a Israel de aquellos que querían oponerse al poder romano. Tenemos ejemplos, justo antes de la encarnación de Cristo se suceden varias revueltas, incluso durante el tiempo de Jesús, de su vida terrena. El mismo Barrabás se dice y se piensa que sería uno de los, no solamente un bandido, sino que era un alborotador. ¿Por qué? Porque iba contra los romanos, iba contra el poder del Imperio Romano. Entonces parece, en un primer momento, que Jesucristo habla en concreto de estos ladrones, de estos que son malos pastores. Pero no solo eso, sino que Jesucristo habla para los malos pastores, para los malos profetas, para los ladrones de todos los tiempos. Porque en cada época se introducirán lobos en el rebaño bajo capa de oveja que intentarán seducir a las ovejas para sacarlas fuera. Si tuviéramos que decir un ejemplo hoy en día, porque esto es lo interesante, está muy bien el principio, pero ¿dónde se concreta esto en nuestro día a día y en nuestro hoy? Yo creo que hoy en día se da una pretensión de globalismo y de cierta uniformidad que no es real. Sobre todo a partir de ciertas tentativas como la Agenda 2030, sobre todo a partir de ciertas tentativas sociales. ¿Por qué digo esto? Porque incluso estas ideologías, estas ideas se pueden introducir dentro del rebaño que Jesucristo sostiene con su gracia, que es la Iglesia. Y siempre bajo capa de bien. Hay un libro que yo creo que es buenísimo y os lo recomiendo a todos los que estéis escuchando este vídeo, que es el de Señor del Mundo, del autor Robert Hugh Benson, que fue un converso del anglicanismo en el siglo pasado. En esta obra, el autor nos propone pues un sacerdote, un momento donde la fe prácticamente ha desaparecido en muchos ambientes, incluso en España, no hay ningún católico en España. Y hay uno que es legado pontificio, yo creo que era en Inglaterra, y de repente aparece un señor que es el que empieza a poner paz en Oriente Medio, es el que parece como el salvador de la humanidad, que viene a sustituir el puesto de Dios. Pues ese sería el ladrón que se pone bajo piel de oveja y ocupa al final el puesto de Dios. Cuando tantas veces se quiere regir las naciones bajo una idea común y quien no entre por esa idea es un totalitario, es un extremista o es en realidad ese ladrón que se pone la piel de oveja encima para meterse dentro, diluirse dentro del rebaño. ¿Cuál es la diferencia con el buen pastor? Que el buen pastor deja libertad. Yo soy la puerta, si uno entrará por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. ¿Qué quiere decir el Señor? Que tenemos que estar dentro de la iglesia sin salir, no, el Señor nos invita a salir de nosotros mismos y a dar testimonio de nuestra fe, pero sabiendo siempre que el redil es la iglesia y que podemos encontrar pasto, pero el pasto auténtico es donde Jesucristo siempre nos conduce. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención de este evangelio, que es cuando dice: el Señor, en cambio, hablando de las ovejas, no seguirían a un extraño, huirían de él, pues las ovejas no reconocen la voz de los extraños.
Me parece aquí que el Señor es demasiado bueno con nosotros, porque evidentemente tenemos experiencia de que tantas veces somos seducidos por voces extrañas a la del Señor. Había un canto en el seminario menor que lo compuso Juan José Calvo, que fue director espiritual de la casa, con otro sacerdote, Francisco Javier Martín Nieves, que se titulaba así, No tengo miedo. Tengo miedo se titulaba, me he confundido en el título con la canción de los retiros Efeta. Tengo miedo, ¿no? Tengo miedo, Señor, de que me ames, tengo miedo de que me elijas por amigo. Y hay un momento de la canción donde dice que oye voces desde la ventana, hablando de las voces que vienen del mundo. Y hay un cambio en la canción a la mitad donde ya se empieza a decir: tengo abierta al mundo mi ventana, mas ya no me seducen sus encantos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decidir vivir al margen del mundo, no somos EMIs, esta secta que está en Estados Unidos, que viven sin luz, viven sin electricidad, viven sin aparatos tecnológicos. No somos unos EMIs, somos cristianos que vivimos en medio del mundo y no podemos vivir al margen de lo que sucede en nuestro mundo, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Por tanto, se nos invita a tener abierta al mundo la ventana, pero a escuchar la voz del Señor. Se nos invita a salir del rebaño, se nos invita a salir fuera del redil, pero teniendo claro quién es nuestro pastor. Y esto lo tenemos continuamente en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Qué voz escucho? ¿La voz del Señor o la voz de aquel que me seduce para alejarme de lo que es la Iglesia, alejarme del que es mi verdadero pastor? Continúa el Evangelio diciendo: en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué quiere decir la imagen de la puerta? Porque ya os he hablado un poco así a grandes rasgos de lo que sería el Señor como pastor. ¿Qué quiere decir que el Señor es la puerta de entrada para las ovejas? Quiere decir, en definitiva, que el Señor es la puerta en cuanto a que Él ha venido a unirnos con Dios, ha venido a unirnos con el Padre. Hay una imagen que se utiliza mucho que es la de pontífice. El Papa es el pontífice en cuanto que es el vicario de Cristo, es el representante de Cristo en la tierra. Y pontifex hace referencia a un puente, a un mediador. Esto, por ejemplo, en el protestantismo se rechaza absolutamente. No hay mediador entre Jesucristo y el hombre se comunica directamente con Jesucristo. Pero el Señor, incluso a través de su humanidad, ha querido que haya mediaciones para llegar a Dios, para llegar al cielo. Su humanidad es un instrumento que está asociado a su naturaleza divina para que nosotros podamos entrar en el templo, podamos entrar en la divinidad del Señor. Bien, dicho esto, pues el Señor ha querido establecer mediadores que sean puertas para entrar en el cielo, y esos mediadores o esas mediaciones son humanas. Es un sacerdote, es un obispo, es el Papa actual, es a través de los sacramentos, por ejemplo, las mediaciones son el agua que se echa sobre el niño con las palabras yo te bautizo, el pan y el vino de la Eucaristía. Bueno, creo que entendéis lo que os quiero transmitir. Las mediaciones son mediaciones imperfectas tantas veces por los sacerdotes, los obispos, pero cuando el sacerdote actúa in persona Christi, es decir, en los sacramentos, está actuando el Señor. Por eso San Agustín llegaba a decir: bautiza a Juan, bautiza a Cristo. Bautiza a Judas, bautiza a Cristo. A pesar de que un sacerdote sea indigno, no por ello quiere decir que el sacramento que celebra, si lo celebra tal y como quiere la Iglesia, sea inválido. Ya hubo una herejía sobre esto hace siglos, que fue la herejía del donatismo, donde se decía que la eficacia del sacramento dependía de la santidad del ministro, cosa que evidentemente ayuda a la eficacia del sacramento que el sacerdote sea santo, pero no quiere decir que el sacerdote sea indigno lleve a la indignidad del sacramento o a la ineficacia de la acción litúrgica. Pues bien, Jesucristo es la puerta y ha querido libremente asociar hacia Él, otros que colaboren con Él en la tarea de adentrar a las ovejas en el rebaño, de hacer de mediaciones y, por supuesto, cómo no, de hacer pastores. Es por eso que hoy la Iglesia pide de manera especial por el aumento y la santidad de las vocaciones, como os decía al principio, al sacerdocio, a la vida religiosa, y especialmente hoy se celebra el día de petición por las vocaciones nativas en las iglesias que son tierra de misión y que necesitan también vocaciones naturales de allí. De ahí la importancia de rezar cada día por el aumento y la santidad de las vocaciones. Evidentemente también, cómo no, de las vocaciones al matrimonio. Tantas veces
necesarias, porque sin familias santas es más difícil que surjan vocaciones santas en el seno de las familias. Y sobre todo pedir para que los pastores, aquellos que les toca también de alguna manera instruir al pueblo, guiarlos, lo hagan según el Espíritu del Señor y no se dejen seducir tampoco por el ladrón que entra por dentro. ¿Sabéis de aquella locución tan famosa del Papa Pablo VI, donde dijo algo que hirió mucho en el momento y todavía sigue hiriendo a tantas personas? El humo de Satanás se ha infiltrado en la Iglesia, dijo el Papa Pablo VI. Y es verdad, porque el demonio, la gran victoria que quiere tener es meterse dentro de la Iglesia, dentro de los miembros y sacar las ovejas fuera del redil. Pues dejémonos guiar por la voz que es calurosa para nosotros, que es cándida, que la voz del pastor que nos ama, que nos conoce por nuestro nombre. Decía al principio del Evangelio: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. El que va directamente al corazón es Jesucristo. El que va utilizando distintos cauces, intenta engañar, mentiras, ese es el demonio que busca dividirnos con los demás, dividirnos con el Señor, separarnos incluso del amor propio a nosotros mismos. Pues nada más, que paséis un feliz domingo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.